Alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que 1 de cada 4 personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional, como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros 2 años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv. Porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Fundación Deval, desde 1985. Buenas noches, somos Fundación Deval. Mi nombre es Verónica Clavijo y les damos la bienvenida a este Facebook Live. Hoy vamos a conversar en vivo con Soledad Ávila. Ella pertenece a Fundación A Su Lado y con Juliana Olaya por parte de Fundación Deval. Este es un espacio donde aprenderemos cómo responder las dudas que tienen nuestros hijos sobre sexualidad. Pueden ir dejando sus preguntas para Soledad en los comentarios. Luego de su intervención, las vamos a ir respondiendo. Recuerden quedarse hasta el final porque tendremos una sorpresa de Fundación A Su Lado para quienes participen hoy. A continuación vamos a conocer un poco sobre el trabajo que hace Fundación A Su Lado. Formar hijos felices, seguros de sí mismos, capaces de construir relaciones estables y de enfrentar desafíos. La relación que como padres establecemos con ellos a través del amor, del diálogo y el respeto es la base para que tengan una vida plena. Trabajamos en la prevención del maltrato y abuso infantil, impartiendo programas educativos a padres, profesores y niños. Educar a cientos de niños estaría bien, pero cuando logramos un cambio de fondo en cientos de profesores, el impacto en el tiempo es enorme. Con la ayuda de profesionales comprometidos, la Fundación A Su Lado brinda apoyo psicológico a niños y familias que han sufrido abuso. Nuestro sueño, un país donde todos los niños sean educados con respeto. Únete a nuestra causa. Alrededor de 100. Perfecto. Bueno, qué gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a presentar a nuestra expositora. Ella es Soledad. Soledad es psicóloga clínica por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en terapia familiar y de pareja. También es docente universitaria y Sole tiene más de 20 años de experiencia. Justo la Sole nos acaba de salir aquí, Sole Dávila. Actualmente también Sole es directora académica de Fundación A Su Lado, una fundación ecuatoriana sin fines de lucro que tiene como objetivo prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual a los niños y a los niños a través de la educación a los padres de familia, a los docentes también. Sole, qué gusto tenerte, bienvenida. Hola, buenas noches. Qué gusto, Juliana, estar aquí también con ustedes. Perfecto, Sole. Entonces vamos a iniciar, recordemos nuestra temática. Entonces vamos a ir ya con nuestra primera pregunta. Sole, ¿qué buscan los adolescentes en Internet cuando tienen dudas sobre sexualidad? Juliana, esta es una súper importante pregunta. En realidad,
la mayoría de padres, madres y cuidadores pensamos que si nuestros hijos no nos preguntan es porque no tienen la curiosidad o las dudas. Y estamos casi siempre esperando que nazca de ellos la necesidad de preguntar cosas sobre sexualidad. Pero en realidad nos sorprendería saber las cosas que nuestros hijos preguntan sobre este tema en el Internet. En realidad todos hacemos esto. Cuando tenemos una duda, ¿qué hacemos? Vamos directamente, ¿no es cierto? Googleamos, buscamos el dato, la fecha, el nombre, porque es algo que está súper fácil, accedemos de forma muy fácil. Y exactamente eso es lo que hacen nuestros hijos e hijas. Buscan información. Por ejemplo, les voy a dar algunas referencias de lo que sabemos que los adolescentes y preadolescentes buscan. Quieren saber sobre los cambios en el cuerpo, por ejemplo, tienen mucha curiosidad sobre la menstruación, sobre el desarrollo fisiológico, preguntan sobre si la masturbación es buena o mala. También tienen dudas sobre métodos anticonceptivos, quieren aprender cosas que tal vez leyeron o escucharon en alguna parte. También preguntan cosas como cómo saber si estoy realmente enamorado o enamorada. ¿Sí? Quieren saber si es que se siente en alguna parte del cuerpo cuando uno está emocionado o ilusionado con alguien. También preguntan cosas sobre el alcohol y los efectos en las relaciones sexuales. Y así te podría dar un montón de ejemplos de cosas que nuestros hijos preguntan en las redes, en el Internet, y que muchísimas veces no nos preguntan a sus padres, no hacen estas preguntas a papá, mamá o a los cuidadores. Perfecto, Sole, muchas gracias. Ya nos diste también un pequeño precedente, ¿no? Ahora, basado en todos estos tips que tú nos cuentas, ¿por qué es importante hablar de esto en casa? Justamente basándonos en esta premisa de que ahora los niños, los adolescentes, tienen acceso a información a través del Internet, el riesgo es grande. ¿Sí? Porque todos nosotros sabemos como adultos que la información que encontramos en Internet no siempre es una información veraz, no es una información además científica o basada en evidencia. Puede ser información incluso que les ponga en riesgo, ¿sí? En una situación de riesgo o en situaciones de tener que intercambiar o estar en interacción con personas que no son personas seguras o que podrían representar un peligro para nuestros hijos. Entonces, por eso, esa es la razón de que hoy más que nunca los padres necesitamos estar disponibles para guiar a nuestros hijos en temas de sexualidad. ¿Sí? Estar disponibles para poder escuchar las dudas, las cosas, las curiosidades que ellos comienzan a mostrar, porque nos hace tener la oportunidad también de comprender el proceso evolutivo de nuestros hijos, qué cosas les están pasando a ellos. Y la presencia de unos padres disponibles y capaces de guiar va a contrarrestar o a veces también complementar la información que ellos pueden encontrar en Internet. Y de esta manera nosotros nos aseguramos de que nuestros hijos están recibiendo la educación, la información que queremos. Algo bien importante que me gustaría destacar ahorita, Juliana, es que cuando hablamos de sexualidad, muchos papás, muchas mamás tenemos la impresión de que debe comenzar en cierto momento de la vida, ¿no es cierto? La educación sexual debe comenzar, no sé, hay gente que piensa que a los 12 años o cuando comienza la pubertad o cuando ya son adolescentes, pero en realidad la educación sexual es algo que hacemos todos los días desde que nuestros hijos nacen. Porque la educación sexual no solamente es hablar sobre los aspectos fisiológicos del cuerpo o las relaciones sexuales o los métodos anticonceptivos. La educación sexual y afectiva incluye un montón de factores que nosotros educamos incluso sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, cuando ellos son chiquitos, son pequeños nuestros hijos y elegimos los juguetes con los que van a jugar. Les vamos a regalar a las niñas, no sé, una muñequita o unas ollitas para que cocinen, y a los varones les regalamos una pelota o un carrito. Estamos educando en sexualidad el momento en que estamos haciendo estas decisiones y les estamos dando acceso a estos juguetes a nuestros hijos e hijas. Cuando
les educamos para que las niñas, por ejemplo, sean más calmadas, menos traviesas, y nos gusta que nuestros hijos varones sean traviesos, sean arriesgados, ¿sí? O promovemos que sean más arriesgados los niños que las niñas, que tengan actividades más, digamos, más del deportes más intensos. Estamos educando en sexualidad. Entonces, la primera noticia para los papás y las mamás es que esto lo hacemos desde que nacieron, ¿sí? Y lo hacemos todos los días. Lo importante es tomar conciencia de que nosotros educamos a veces sin estar totalmente conscientes de esto. ¿Qué queremos que nuestros hijos aprendan sobre la sexualidad? ¿Cómo queremos que ellos experimenten su cuerpo? ¿Qué queremos que sepan sobre las relaciones? ¿Cómo nos tratamos unos con otros? ¿Cómo tratamos a nuestra pareja? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Qué actitudes tenemos frente a ciertos comportamientos que podemos ver a veces en una película o cuando vemos las noticias? Entonces, nuestros hijos están todo el tiempo súper atentos a nosotros. Son como unas pequeñas antenitas que están todo el tiempo así, ¿no? Buscando toda la información posible. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué dice mamá que podemos hacer? Cuando hablamos de este tema, ¿qué cara pone mi papi? O cuando mi mami está enojada, ¿cómo reacciona mi papá? Entonces, todo esto es información, 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 que es en realidad educación para la sexualidad y la afectividad. Así que todos lo hacemos todo el tiempo. Ahora, lo importante es estar abiertos para que cuando ellos estén en este proceso evolutivo, creciendo, llegan a la adolescencia y experimentan todos estos cambios que están ahí en la adolescencia, esta transición, ¿no es cierto? Porque es una etapa de transición entre la infancia y la vida adulta, ¿sí? Ellos necesitan un montón de guía. Y si ellos saben que estamos disponibles, es más fácil que vengan a nosotros con sus preguntas. Si ellos sienten que no estamos disponibles, que estos temas nos hacen sentir vergüenza, nos hacen poner rojos, nos incomodan, o abiertamente decimos de esto no se habla en esta casa, entonces esas son cosas que ellos no van a preguntarnos, porque es obvio, ¿sí? Muchos de nosotros, yo trabajo con adultos y a muchos adultos yo les pregunto si les dieron educación, si ellos pudieron hablar de estos temas de sexualidad en su casa, y muchos me contestan que no había cómo. Y cuando yo les digo, ¿por qué? Alguien dijo que no puede hablar de esto y me decían, no es que me prohibían, no, que yo lo sabía. ¿Sí? Es como una especie de intuición que los hijos tienen sobre las cosas que no nos pueden decir o que nosotros no, o que ellos creen que no vamos a poder, ¿no es cierto?, lidiar con algunas cosas. Entonces, la educación de calidad es nuestra responsabilidad. Si los jóvenes ahora tienen acceso a esta información que no sabemos de qué tipo es, de qué calidad, con qué se están topando en las redes, nosotros como familia tenemos la responsabilidad de asumir que vamos a hacer este acompañamiento para asegurarnos que nuestros principios, nuestros valores, lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan y se lleven a su vida adulta, venga de nosotros y no venga de otro lado. Es por eso que es tan importante, pero no es tan raro. Porque en realidad cuando uno piensa que lo hace siempre y que lo ha hecho desde que nacieron, ya no resulta tan raro ni tan incómodo. Sole, y aquí me surge una pregunta, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa en un círculo cercano, por ejemplo, hablar con mis padres, no sé si mis hermanitos, etc. ¿Es recomendable en este caso, ¿no?, que solo los padres topen este tema? O, por ejemplo, yo que tengo un sobrino, poder conversar con él. No sé si eso es invasivo, no es invasivo. ¿Qué implicaría esto? En realidad eso va a depender mucho de la dinámica de cada familia, ¿no? Hay familias que tienen esto como muy reservado, ¿no?, un espacio de intimidad, y de hecho hay personas que pueden sentirse un poco avergonzadas de que el hijo o la hija le pregunte esto a la tía o al abuelito, ¿sí? Entonces es muy probable que más bien dependa de cómo funciona cada familia. Hay familias donde esto es muy abierto y donde hay una tía como tú preocupada que quiere estar involucrada en la crianza del sobrino, de la sobrina, y entonces está disponible. Entonces tal vez ahí a mí se me ocurre que la idea sería hablar
¿no es cierto?, con los papás de tu sobrino, hablar de cuál es la postura que ellos tienen, qué les gustaría, cómo quisieran. Ahora hay tantas herramientas maravillosas para poder decir, ok, hay un libro, no sé, me invento, hay un cuento que vi el otro día que me encantó, preguntar, ¿no es cierto?, al papá, a la mamá. ¿Te gustaría que le regale? ¿Quisieras leer esto con él? ¿Quisieras tú leerlo primero? Entonces, obviamente, siempre respetando, ¿sí?, el deseo, la capacidad de los papás de tu sobrino, pero claro que se puede hacer. Y tal vez como tía, a veces puede ser más fácil que como mamá. Entiendo, Sole, gracias. Sole, y de igual forma, ¿no? Tú mencionaste que este es un proceso que se trabaja a diario, que son cosas que incluso lo hacemos de manera cotidiana, a veces sin siquiera notarlo. Yo me pregunto entonces ahí, ¿no? Si existe una edad adecuada para hacer esto, no hay una edad adecuada, y si es que tú me dices, vamos a empezar a hablar desde los 7, 8, 9, ¿cómo hacemos esto? A ver, cada edad tiene sus propios desafíos, ¿no es cierto? Sus propias curiosidades, ¿sí? Los niños, mientras hemos visto, todos, la mayoría sabemos, porque les vemos crecer a nuestros hijos, nuestros sobrinos, sobrinas, vemos los cambios que son muy rápidos, ¿no es cierto? En cómo los niños preguntan cosas, en la capacidad que tienen para comprender cosas nuevas y diferentes, a veces de un mes a otro, ¿no? Uno se sorprende y dice, wow, eso era algo que no podía hacer hace poquito y ahora ya lo puede hacer súper bien. Entonces, en realidad, esto se hace desde que nacen, en el sentido de que les educamos cuando les decimos cómo se comporta un niño o qué se espera de una niña. Ahí estamos educando en sexualidad. Y cuando se comienza con temas un poco más específicos, me preguntas, o sea, el temas, por ejemplo, de los cambios fisiológicos y eso. Correcto. Sí. En realidad, yo creo que antes de que comiencen los cambios, si estamos hablando de la pubertad, ¿no es cierto?, que es esta etapa donde comienzan a aparecer los primeros cambios que podemos ver, ¿no es cierto?, físicos, los cambios físicos que experimentan los niños que están en la pubertad, deberían ellos comenzar, ingresar en esta etapa ya con alguna información, con el acompañamiento, ¿me entiendes? No como que esto les caiga de sorpresa, ¿sí? Claro. Es muy probable que ellos hayan tenido ya información previa, como te decía. Es muy raro, es muy improbable que no te llegue a la pubertad sin ningún tipo de información. Entonces, más bien, yo lo que suelo decir es no quedarnos atrás, sino estar a la par, ¿no es cierto? Notar que algo está preocupándole, o notar que los niños nos preguntan cosas, ¿para qué se usa esto, por ejemplo? O ¿por qué las mujeres son diferentes físicamente que los hombres? ¿Cómo nacen los bebés? Son preguntas que tienen que ver con la sexualidad. Y desde ese instante aparece muy temprano, ¿no es cierto? Aparece estas dudas de cómo nace un bebé, cómo es que hay un bebé en tu panza, ¿no? Por ejemplo, en la barriga, ¿no es cierto? Cuando hay una embarazada cerca. Entonces, los niños, lo primero es, ¿cómo es que está allá adentro un bebé que nace chiquitito? ¿Cómo? Entonces, es el momento para hablar sobre eso, para hablar sobre qué pasa, cómo se da la fecundación, cómo es que hay un bebé allá adentro, cuánto tiempo tiene que estar ahí. Después ya van a aparecer las preguntas sobre las diferencias sexuales, cómo son los niños, cómo son las niñas físicamente, y también comenzar a hablar despuesito y enseguida, porque pasa súper rápido, sobre lo que va a pasar conforme crecen, los cambios que van a experimentar en su cuerpo, en sus emociones. Entonces, yo creo que esto es algo que no tiene una fecha de inicio, sino que es un proceso, es de a poquito, conforme las cosas que ellos van experimentando. Imaginemos una niña o un niño que no ha tenido oportunidad de ver a una embarazada, por ejemplo, ¿ya? Directo, así en vivo y en directo. Te juro que la vio en la tele, la vio en un programa, la vio en una serie. Entonces, es como la oportunidad para decir, sí, esa es un bebé, ahí están los bebés, así nacen los bebés. Los bebés nacen de la mami, etc. Entonces, es como buscar la forma de ir explicando la experiencia que el niño tiene vital. Perfecto. Y qué bueno conversar contigo, Sole. Yo no sabía esto, entonces yo personalmente hubiera empezado a hablar de esto cuando ya veía cambios físicos, ¿no? Pero tú mencionas que es previo. Ah, qué interesante, ¿no? No conocía eso, Sole, pero gracias. Y Sole, entonces ya topamos estos temas, ¿no? De por qué es importante, qué se preguntan. Ahora yo te pregunto, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo lo hacemos? En realidad no hay una receta específica, no es que no hay una indicaciones así como haz esto, haz esto, pero voy a decir algunas cosas que son claves, son como
los puntos claves para poder acompañar a nuestros hijos en este proceso y sobre todo, ¿no es cierto?, en este momento de la adolescencia, cuando muchos de nosotros como padres nos estamos un poco preocupados por esto. Nos preocupamos por qué va a pasar, ¿no es cierto? Les vemos crecer rápido, cambiar rápido, tener otros intereses que a veces nos sorprenden un poco. Es decir, o sea, no nos imaginábamos que nuestra hija de 14 años nos dice que está enamorada, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno es como, ¡wow, qué sorpresa! Entonces, en estos momentos es clave. La primera cosa, como la primera idea crucial es estar disponibles, o sea, en otras palabras más sencillas, mantener la calma. Si yo me espanto, me asusto, mi cara es de desconcierto, de enojo, y nuestros hijos lo saben, inmediatamente se dan cuenta que ese es un tema del que no pueden hablar con nosotros. Entonces, el primer tip de cómo hacerlo es tratar de mantener la calma, ¿sí? Respirar hondo, ¿sí? Porque a veces hay que ser sinceros, hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que no esperábamos, que no las vimos venir, como se dice. Sí, y que llegan de la nada y es uno como, wow, esto era lo que pensaba que iba a pasar mucho más adelante, ¿sí? Está pasando ahorita. Entonces, comenzar por nosotros mostrarnos disponibles y capaces. Si es que hay algún tema, alguna pregunta, alguna cosa que no sabemos cómo responder, decirlo, ¿sí? No tengo idea, hijo, ¿sí? O no sé, o no estoy muy segura de la respuesta, pero voy a buscar y comprometernos a buscar, a informarnos, a educarnos y a responderle, ¿sí? A sentarnos después de un rato y decirle, ¿sabes qué? Estuve leyendo y es esto y quisiera conversar contigo. ¿Dónde escuchaste esa palabra? ¿Quién te la dijo? ¿O dónde viste esto que me estás contando? O sea, preguntemos, no hay que asumir. Ya, la clave en la educación sexual es pregunte, no asuma, ¿sí? Entonces, cuando nos sorprenden con algo que nos parece que es como demasiado o está muy adelantado o lo que sea, no nos asustemos, sino preguntemos, ¿sí? Preguntemos, obviamente, en un tono accesible, amable, porque si yo es, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo esa palabra? Entonces ya enseguida 5 segundos después, nuestro hijo dice, no, 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 mami, no, no te preocupes, no era nada, y ahí murió la conversación. Cuando en realidad las curiosidades y las dudas de nuestros hijos son una gran oportunidad. Nos abren una puerta que a veces suele estar cerrada. Cuando ellos vienen o les oímos decir algo, les escuchamos hacer un comentario sobre algo, es una oportunidad que hay que tomar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta. Otro tip es, no es un tema para hacer la charla, ¿no? No es como para el domingo a las 5 nos reunimos y vamos a conversar sobre la sexualidad, no, ¿sí? Porque no están disponibles, ¿sí? No van a estar, van a estar nerviosos y de qué quiere decir esto, por qué quiere mami hablar de esto conmigo. Entonces, el tip es hacer de esto algo que sea fluido. Por ejemplo, algo que les suelo decir mucho a los papás y a las mamás es, están viendo una película, por ejemplo, está pasando algo en una película, la familia se siente el domingo a ver una película y en esta película ocurre algo llamativo, algo interesante, algo que tiene que ver y nos damos cuenta porque observamos la reacción de nuestra hija o de nuestro hijo, nuestra hija de 13 años, nuestro hijo de 12, de 15, y entonces nos damos cuenta que ahí hay una oportunidad. Entonces ahí yo suelo decir, lo primero es decir, mira esto, nunca lo había visto así, puede ser. Por ejemplo, 2 mujeres pueden ser madres. Sí, y hacer familia. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, ¿dónde has escuchado esto? ¿Y cómo se llama esto? Entonces, es la oportunidad para la conversación. No digo que ahí se va a armar una conversación de 45 minutos, pero es como abrir la puerta y decir, oye, yo también quiero hablar de esto contigo. ¿Sí? ¿Y dónde leíste esto? Leíste en internet. Ay, mami, yo ya leí en internet. La típica es como cuando uno les quiere dar revelarles alguna información. Es, no, mami, yo ya leí. No, mami, a mí ya me enseñaron en el colegio. No, mami, yo ya vi ¿cómo se llama? Un documental en el cole, entonces yo ya sé todo. Entonces, pero cuéntame, ¿qué documental? Quiero ver el documental. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te mostraron en el cole? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Y hagamos nuestra tarea. Vamos a ver. Sí, yo les preguntaba recién a unos papás a los que estoy acompañando con un hijo adolescente, les pregunto por cosas que yo le he escuchado a este adolescente en mi consulta, le digo, ¿qué series de televisión creen que su hijo consume? Entonces ellos me dijeron una que otra, no estaban tan seguros. Les digo, ok, ¿sabían ustedes que está viendo una serie con un alto contenido sexual? No sabían.
Entonces les dije, bueno, su tarea va a ser ir a ver la serie. Sí. Quiero que vayan y este fin de semana los dos se sienten, los dos vean la serie y me comenten y me digan qué creen, cómo se sintieron al saber que su hijo estaba viendo esta serie. ¿Sí? Entonces fue muy revelador para ellos y fue muy útil. Porque una vez que todos sabíamos lo que estaba pasando, ya que podemos tomar decisiones, pensar con claridad, decir qué queremos hacer con esto, cómo vamos a guiarle en este tema, ya tengo una idea de cuáles son sus dudas. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuestra tarea en realidad es estar disponibles, mantener la calma, reconocer si es que hay algo que no sabemos, educarnos y volver a decirles, estar atentos de las cosas que ellos miran, de lo que ellos leen, de lo que consumen en internet, preguntarles, ¿no es cierto?, ¿dónde escuchaste esto? Preguntar, nunca asumir, ser concretos también. A veces nos mandamos charlas larguísimas sobre temas que ellos, en serio les digo, esto es un dato importante. ¿Sí? Cuando un adolescente, a un hijo una hija de 12, 13, 15, 16, le queremos tener 45 minutos sentado ahí escuchándonos a nosotros hablar de cualquier cosa, ellos ya están en otra parte. Están ahí físicamente probablemente porque no tienen de otra, pero están pensando en otra cosa. Entonces también estas conversaciones tienen que ser concretas, tienen que ser directas, honestas, ¿sí? Y ir al punto y dejar la puerta abierta y decir, si tienes alguna otra pregunta, me dices, mijo. No sé, mañana, más tarde, aquí estoy, me cuentas. Y también es una buena escuchar y saber lo que está pasando con sus compañeros, con sus pares, ¿no es cierto? Si sabemos que ya hay compañeras o compañeros de mi hijo que ya son novios, por ejemplo, o que se llaman novios, porque ahora se llaman novios a los 14. Entonces ya, no sé, mi amigo y mi amiga son novios. Entonces, ¿y qué es eso de ser novios a los 14? ¿Y cómo son novios? ¿Y qué hacen tus amigos que son novios? Pregunte, sea curioso, ¿sí? Muéstrese atento, esté como así. Igual que ellos están atentos de nosotros, mostrémonos atentos de nuestros hijos. Pero esto quiere decir algo muy importante, Julia. Para estar atento y conectado, quiere decir que estamos ahí. O sea, cuando estamos con ellos, les estamos observando. Cuando estamos comiendo, les estamos escuchando lo que hablan, las caras que ponen, los gestos que hacen, ¿no es cierto? Si les vemos muchas horas así como aislado y silencioso, quiero saber qué está viendo en el iPad o en su celular. Entonces, es estar ahí con ellos. Esa es la clave más importante en la educación sexual y afectiva. Perfecto, qué chévere, Sole. Dijiste que no había una fórmula, pero sí nos diste tips muy claros que son de muchísima utilidad. Y ahora, Sole, recordemos que estamos en un Facebook Live. Van a llegarnos preguntitas de las personas que están atendiendo a esta transmisión. Y la primera nos dice, ¿qué tema se puede tratar con los niños más pequeños? O sea, con los más pequeños, que me parece súper importante la pregunta, vamos a tratar básicamente y va a surgir con más facilidad, es el tema de las diferencias físicas entre niños y niñas, ¿no es cierto? Lograr identificar, ¿sí? Que los niños sepan los nombres correctos de todas las partes de su cuerpo, ¿sí? Identificar cuáles son los lugares, las partes del cuerpo que las identificamos como partes privadas, ¿sí? Esas partes que no me dejo tocar ni toco a nadie, ¿no es cierto? Entonces es importante que los niños sepan esto, porque otra cosa clave de la educación para la sexualidad y la afectividad es que es una oportunidad para prevenir situaciones de riesgo, prevenir abuso sexual, prevenir violencia. Entonces es súper importante. Entonces a los niños pequeños es comenzar con estas cosas básicas, ¿no es cierto? De el cuerpo, nombrar todas las partes del cuerpo con los nombres correctos, corregirle si tiene algún nombre que a veces usamos para hablar de los genitales, usamos nombres así como coloquiales o chistosos, entonces corregirle y decirle que el nombre es fisiológico es tal y que vamos a usar ese nombre y esa es una parte privada, por ejemplo, y qué significa una parte privada. Entonces, esas son como las claves de iniciar. Probablemente si estos niños pequeños, como de la pregunta que nos han planteado, están experimentando cerca a alguien que está embarazada, por ejemplo, van a tener mucha curiosidad sobre cómo
nacen los bebés, cómo un bebé llegó dentro de la panza, de la barriga de su mamá, cómo se hace un niño o una niña. Entonces, esas también van a ser preguntas y también es importante contestarles sencillamente, de forma concreta, pero real. Es decir, usar ejemplos como que vino la cigüeña o la abejita o cosas así que se usaban mucho antes. No tiene ningún sentido, porque además de ellos probablemente en un año más tienen acceso a otra información y van a decir, uy, mi mami no sabía nada. Perfecto, Sol. Muchas gracias. Y qué interesante, ¿no? Vamos con la segunda pregunta. Al momento de abordar el tema en la adolescencia, ¿qué tan profundo debemos ir en la información que les damos? Es que, bueno, en realidad, nuestros adolescentes están en un momento de desarrollo cerebral muy, muy importante, ¿sí? En la pubertad hay una ventana de desarrollo del cerebro. Entonces, a mí me gusta decir que el adolescente, el hijo adolescente, está en el momento donde es más inteligente que en todos los momentos anteriores. Entonces, su capacidad de profundidad es grande, ¿sí? Los adolescentes comienzan a cuestionar muchas cosas, están como muy profundamente ligados a causas, por ejemplo, al tema de los animales, del consumo, de reciclar, de no contaminar, pero no es porque es una moda, es porque el adolescente ya tiene la capacidad, alcanzado el desarrollo cerebral suficiente para comenzar a cuestionar, a preguntar, a decir esto está mal, y entonces a sentir el deseo de estar involucrado en temas muy profundos. Así que los adolescentes necesitan información verídica y profunda. ¿Cuán profundo debemos ir nosotros? Probablemente va a ser una medida muy personal, o sea, si notamos que nuestra hija necesita saber ese poquito, esta primera parte, y le decimos, cuando tengas otra pregunta sobre esto, hablamos, ¿sí? Cuando quieras saber un poquito más, igual estoy aquí, mi hija, para conversar, ¿sí? A veces nos dicen de entrada, ay, no, mami, no me cuentes eso, no quiero saber. Entonces, uno decir, ok, ahorita no, pero más, luego sí vas a querer. Y aquí voy a estar cada vez que necesites hablar conmigo, ¿sí? Y vamos a aprender lo que haga falta aprender. Entonces, la profundidad va a depender un poco de la relación, de cómo veamos cómo nuestros hijos están lidiando con los desafíos de la adolescencia, pero no se equivoquen, los adolescentes son tremendamente profundos, tienen la capacidad para un análisis mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y por eso a veces nos cuestionan, se rebelan, les parece absurdas nuestras reglas, quieren como, no sabías que en Holanda ni sé qué, ni sé cuánto, sabías que en Finlandia la educación comienza a ni sé qué cosa. Entonces, porque ellos están informadísimos, son mucho más capaces de entender un montón de factores, así que es la edad de la profundidad en realidad. Qué interesante. Sole, y yo tengo una pregunta sobre algo que dijiste. ¿Qué pasa si un adolescente se muestra constantemente reacio a recibir información? ¿Qué recomendarías ahí? No sé, acudir a un psicólogo o conversar con la profesora, porque sí ha pasado y a veces las cosas se quedan ahí y simplemente optamos, ok, entonces tú infórmate por tu cuenta. Uh-huh. ¿Qué hacer ahí? Bueno, en realidad, en el momento que hubiera una dificultad, por ejemplo, si vemos que nuestro hijo está sufriendo por algo, hay algunas conductas que deberían llamarnos la atención y que requieren una intervención, o sea, por ejemplo, buscar un psicólogo que nos pueda guiar o que le pueda guiar a nuestro adolescente. Y estas conductas son, por ejemplo, si vemos que nuestra hija, nuestro hijo está teniendo dificultades con su cuerpo, por ejemplo, está muy obsesionado con el peso, está obsesionado con la comida, con las calorías, debería ser una alerta para nosotros. Ojo, que el desarrollo del cuerpo tiene que ver con la sexualidad y a veces cuando ellos comienzan a tener dificultades para lidiar con estos cambios, se manifiestan en estos comportamientos así como no querer comer o estar como súper preocupados. Entonces, esa debería ser una alerta para nosotros. Es importante si es que notamos que hay algún tipo de interacción específica con una amiga, un amigo, un vecino, un primo, lo que sea, que le produce malestar, si le vemos que eso le da ansiedad, que comienza, por ejemplo, a tener pesadillas o comportamientos como el cutting, ¿no es cierto?, cortarse. Son conductas de riesgo y que deberían ser para los padres una señal de alerta que requieren un asesoramiento, un acompañamiento profesional. Pero cuando un adolescente
está reacio a hablar con nosotros sobre sexualidad, le da vergüenza, no quiere, no nos demos por vencidos. La idea es estar disponibles, ¿sí? Literal, o sea, tal vez hasta si creemos que puede servir, depende un poco de los hijos, es como, oye, estuve leyendo esto, o acabo de ver tal serie, o tal cosa, como darle así como luces todo el tiempo, luces de que estoy aquí y me encantaría hablar contigo. Y no quiero irme sin decir esto porque me parece súper importante y a veces es poco hablado este tema, es sobre el consentimiento. Muchos de nosotros educamos a nuestros hijos en sexualidad, hacemos nuestra tarea, ¿no es cierto? Completamos la tarea de estar disponibles, hablar sobre los cambios en el cuerpo, las relaciones sexuales y esas cosas, pero no hablamos sobre el consentimiento. Y el consentimiento es clave. Es súper importante. Los adolescentes tienen que saber que tienen derecho a decir no, ¿sí? ¿Cómo se dice, cómo se siente cuando uno está incómodo, cuando uno no quiere que algo pase? ¿Qué estrategias puedo yo implementar si algo está pasándome y esa situación que estoy viviendo es incómoda, dolorosa o me asusta? Entonces, esto hay que hablarlo y decirlo, ¿sí? Ellos pueden quejarse y decir, ay, mami, no, eso ya sabía. No importa, igual les decimos, ¿no es cierto? Porque nuestros adolescentes enseguida, en un ratito, comienzan a tener interacciones fuera de nuestro control. Salen a fiestas, tienen paseos, que a veces depende un poco del contexto, que la pijamada, que esto, y ellos tienen que saber que estando en cualquier contexto, pueden, ¿no es cierto?, tienen derecho a decir no, a cambiar de opinión, y cómo se siente el malestar es clave para que ellos puedan hacer esta conexión. Qué chévere lo que mencionaste, esto de que tienen derecho a decir que no y recalcar eso. Gracias, Sole. Continuamos con la siguiente pregunta y dice, si un adolescente te pregunta si la pornografía es buena o mala, ¿cómo se debe abordar este tema? Es un tema complicadísimo porque en realidad ahora la pornografía está a un clic de acceso, ¿no? O sea, nuestros adolescentes, nuestros niños en realidad pueden acceder a pornografía de forma muy sencilla, con un clic y nuestra postura, obviamente la pornografía es en algunos países ilegal, ¿sí? Muestra realidades de abuso, ¿no es cierto?, de violencia, degradación del cuerpo, tanto masculino como femenino. Entonces, hablar con nuestros hijos sobre esto es importante. Hablar de qué está detrás de la pornografía, este negocio, lo que representa, cuántas personas, ¿no es cierto?, están en riesgo constante por este negocio que expone y vulnera derechos y además le pone a los cuerpos, al cuerpo de hombres y mujeres en una situación de como si no valiera nada, como un objeto, ¿no es cierto? Le convierte en un objeto y eso es muy importante hablarlo con nuestros adolescentes, ¿sí? Porque esos son uno de los principales, digamos, mercados a los que la pornografía le apunta, ¿sí? Como consumidores y también para participar. Sabemos que es un negocio transnacional, internacional y que mueve millones. Entonces, nuestros hijos deben estar preparados para entender lo que esto significa y cómo, ¿no es cierto?, afecta nuestra psiquis, nuestras emociones, nuestra percepción de la realidad, de lo que es, ¿no es cierto?, el contacto sexual, el acercamiento al cuerpo. Está todo distorsionado. Todo en la pornografía es mentira. Entonces, esas cosas hay que hablarlas con los hijos. Perfecto. Listo, Sole. Y vamos con nuestra siguiente pregunta, que es esta. Ya, perfecto. ¿Cómo retomar el tema con el adolescente cuando me preguntó algo y mi reacción no fue la adecuada? Que creo que a veces pasa de manera constante. Sí, porque uy, ¿a quién no le pasa? A veces nos salen con unas preguntas y uno es, Diosito, ¿ahora qué le contesto? Porque no tengo idea, o porque no sé, o porque me da vergüenza. Y lo sé y no sé cómo decirlo. Entonces, ¿qué hacer? Ser transparente. O sea, ¿cuál es mi, digamos, mi recomendación en general a los papás de adolescentes? Es ser honestos con ellos. Ellos lo saben, ellos nos conocen profundamente. Entonces, decir, hijo, estuve pensando mucho en la pregunta que me hiciste y mi reacción no fue la que yo hubiera querido. Y tal vez es el momento para decir, ¿sabías, mijo, que a mí
tu abuelita, tu abuelito nunca me hablaron de estas cosas, o yo estaba en un colegio donde nunca recibí educación sexual y esto es un tema que me supera. O sea, ser transparentes con los hijos y decir, y ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto que me preguntaste y fui a buscar, ¿sí? Tal vez la primera reacción sea, no, ya no quiero, no importa, pero ya saben, ¿no es cierto? Es como ir diciendo, aquí estoy. Y decir, ok, hijo, está bien si ahorita no quieres, pero ya me fui a enterar, ya sé qué responderte y si quieres, ¿sí? O sea, en realidad, la idea es que nuestra relación con nuestros hijos, adolescentes, sobre este tema sea fluida, no sea una cosa tensa, no sea una cosa que parece una tarea que uno va a cumplir así, sino como que uno se sienta que incluso puede equivocarse, no tener la respuesta y ir y decir, sí, esto no me salió tan bien como hubiera querido y te cuento que a mí nadie me educó en esto. Y hasta tal vez tengamos alguna anécdota que decir, ¿sabes que tu abuelita, no sé, nunca me habló de esto, jamás, por ejemplo? Entonces es como, incluso ellos dicen, ok, sí, entonces mi mamá está intentando hacer algo distinto de lo que vivió. Entendido, súper, Sole. Y es una respuesta muy sencilla para algo complicado, ¿no? En el caso de las familias conservadoras que prohíben hablar de estos temas, ¿cómo se les darían entender de que esta es una problemática latente que podría afectar a sus hijos? A ver, la primera cosa que yo haría es hacerles saber que nuestros hijos e hijas, nuestros adolescentes, están expuestos a información de riesgo, ¿sí? Y que aunque nosotros no la tratemos en casa, ellos la están experimentando fuera de su casa. Porque a veces sí, yo conozco familias donde, por ejemplo, han tomado decisiones así como muy firmes sobre, en esta casa no se usa el celular. Conozco una familia donde hasta muy grandes no les dio celulares a sus hijos y es muy respetable, etcétera. Pero resulta que sus hijos están en contacto con otros adolescentes que sí tienen acceso, que sí tienen celulares, que sí tienen iPad, que sí además tienen la posibilidad de compartir eso con sus hijos. Les voy a contar, una amiga muy cercana le había prohibido a su hijo adolescente de 13 años que vea determinada serie que en ese momento estaba súper de moda entre los docentes, que tenía un tema muy fuerte, que ella no quería que su hijo esté expuesto. Entonces ya estaba convencida que su hijo no estaba viendo, que en su casa él no tenía celular, nadie veía esta serie, todo bien. Y resulta que él estaba viendo en el iPad de un compañero en el colegio. Uh-huh. Y como sabía que la mamá le tenía prohibido, ni siquiera podía irle a preguntar. ¿Entiendes? Porque claro, hubo un montón de cosas que vio en esa serie que le impactaron, que fueron difíciles para él de procesar, pero no tenía a quién ir a contar, porque la mamá estaba convencida que no estaba viendo. Bueno, cuando finalmente se enteró que sí estaba viendo, hubo que sentarse a conversar y decir, bueno, ¿qué es lo que estabas viendo? ¿Qué cosas te asustaron? Ni siquiera ella no había visto la serie, se tuvo que poner al día para ver de qué se trataba la cosa, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo haría con estas familias un poco más conservadoras y estrictas es hacerles saber que de alguna forma sus hijos están expuestos a información de riesgo y que si no asumen la responsabilidad de guiarles desde sus propios valores, ojo, porque una familia conservadora lo que quiere, el sueño que tiene es que estos adolescentes se conviertan en adultos que sigan teniendo los mismos valores, los mismos principios, ¿no es cierto? Entonces, para que eso pase, tienen que asumir la responsabilidad de educarles, de acompañarles, de contrarrestar esta información incompleta, inadecuada, de riesgo desde la casa. Entonces, más bien creer que no hablar de esto es suficiente, más bien les pone en peligro. Perfecto, Sole, qué interesante y qué buen tip este tema. Ahora tenemos, cuando los adolescentes tienen dudas sobre su orientación sexual, cómo abordar el tema y estrategias de apoyo. Este es un tema súper polémico, ¿sí? Que tiene muchas aristas, el tema de la orientación sexual. La mayoría de adolescentes, o sea, la mayoría de chicos que llegan a la adolescencia y pueden decir, ¿no es cierto?, que tienen una orientación sexual distinta a como nacieron biológicamente, ¿sí? Ya han vivido esto desde mucho antes.
antes. Es decir, no es algo que aparece a los 12 años. No es que esta duda, esta sensación apareció de la nada, no. Es algo que ha venido pasándoles probablemente desde mucho tiempo atrás, que tal vez no tenían las palabras para decir cómo lo vivían o lo experimentaban, y que llegan a la adolescencia y es cuando recién comienzan como a poder decirlo, ¿no es cierto? Plasmarlo en una forma de expresar lo que realmente sienten o quieren. Entonces, un adolescente que está expresando, ¿no es cierto?, una orientación sexual distinta a su género asignado, entonces es un momento para que los padres se eduquen, ¿sí? Porque los papás necesitamos educarnos sobre el tema, entender lo que está viviendo nuestro hijo, y para eso normalmente necesitamos apoyo, los padres necesitamos apoyo de un profesional, de entender, de aprender, porque son cosas que a veces no sabemos, y luego, ¿no es cierto?, poder acercarnos a este hijo desde el lugar del amor, de aceptar y amar a nuestros hijos, sea lo que es, como si, no sé, un hijo viene a este mundo para que nosotros le demos el amor y la incondicionalidad, no importa lo que él sienta o viva a los 5, a los 15 o a los 25. Entonces, pero yo sí creo que es clave, más que ayudarle al adolescente, es de ayudarnos a nosotros. Chévere, qué lindo lo que mencionaste, ¿no? Básicamente es una línea de apoyo. Perfecto, Sole. Tenemos otra pregunta. A una niña menor de 10 años que ya tiene cambios de niña a señorita, ¿cómo podemos darle la información de su periodo menstrual? A ver, en realidad vamos a hablar justo después de un ratito de un kit maravilloso que la Fundación Azulado ha desarrollado para esto. Y el momento en que esta niña, ¿no es cierto?, esta niña de 10 añitos ya ha comenzado a experimentar los cambios, quiere decir que ella ya ha tenido las suficientes dudas o curiosidades de cómo está experimentando este nuevo cuerpo, porque es un cuerpo que va apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, es exactamente así. Una niña de 10 años, de 11, de 12, ya necesita entender sobre los cambios, sobre lo que va a venir cuando aparezca la menstruación, cuáles son las dudas, cómo acompañar, y es muy importante, no importa si tiene 10, no importa si tiene 11, sino que nosotros podamos hablar de esto con ella, hablar sobre lo que está experimentando y qué significa eso en el proceso evolutivo. Porque es un proceso evolutivo, es como cuando aprendemos a caminar, nuestro cerebro desarrolla la capacidad de abstraer, por ejemplo, que eso ocurre más adelante, y así, es exactamente así, es un cambio evolutivo que se da en el cuerpo de niños y niñas, y entonces tratarlo así, como algo natural, como algo hermoso, como algo que nos pasa a todos, va a ser más fácil para ella que darle como este carácter como de algo extraño o misterioso. Súper, Sole. Esa fue nuestra última pregunta, pero qué chévere que se enfocó en la menstruación, porque justo quiero darte paso para que puedas un poquito contar al público, ¿no?, sobre el kit Vestida de Rojo. Gracias, Julián. Les vamos a contar justo ahora, este es un pre-lanzamiento en realidad, que estamos compartiendo hoy con ustedes, con todas las personas que están aquí. Es nuestro kit nuevo, que se llama Vestida de Rojo. Este es un kit, es una herramienta lúdica desarrollada para que niños, niñas y adolescentes puedan comprender de forma sencilla pero poderosa todo lo que significa los cambios fisiológicos y la menstruación. Y algunos de ustedes van a preguntar por qué le interesaría esto a un niño o a un adolescente, porque en realidad todos deberíamos saber sobre esto. Y yo estoy segura que cuando papás y mamás vean lo que hay dentro de esta caja maravillosa, van a sorprenderse y van a aprender un montón de cosas, porque yo también me sorprendí y aprendí cuando le conocí. Sigamos con la siguiente. ¿Sí? Vestida de Rojo es un kit desarrollado tanto por Fundación Azulado y por Yuhu, que es un grupo de diseñadores, juguetes y de tecnología educativa que permite el acercamiento hacia un tema que a veces puede ser tabú, un tema que nos cuesta a veces cómo explicarle esto a nuestros hijos. La menstruación es una de las etapas que a veces no sabemos cómo abordar. Y este es un kit que tiene unas estrategias muy lindas para poder abordar el tema.
En la siguiente vamos a ver de qué está compuesto, ¿no es cierto? Aquí vemos una foto, tenemos el Sábelo Todo, que es son más de 250 preguntas y respuestas sobre la menstruación, los cambios que experimentamos en la pubertad, cómo esto tiene un impacto en nuestro cerebro, qué cosas nos pasan a nivel de nuestras emociones, qué pasa cuando vamos a acercarnos al periodo de la menstruación, a la primera menstruación, cuánto tiempo dura. O sea, son más de 250 preguntas y respuestas que podemos hacer. La idea es hacerlo jugando. ¿Sí? Es una forma de interactuar lúdicamente con los conocimientos. También viene incluido un diario que está diseñado para que la persona, la dueña de este kit, pueda ir llenando con la información que va adquiriendo en el Sábelo Todo, para que pueda ir también identificando a su propio cuerpo, conociendo su ciclo, entendiendo cómo funciona este proceso a través de de conocimientos científicos y también de conocimientos de lo que nos han dicho, que es la menstruación. Hablamos sobre los mitos, dónde escuchaste esto, y también tiene el cojín. Como pueden ver, este cojín está pensado para que se pueda usar cuando la niña o la adolescente está pasando por estos dolores de los cólicos. Viene con una pulserita con todas las instrucciones para poder hacer el ciclo menstrual, ¿sí? Y formar el ciclo para que la niña sepa exactamente en qué etapa de su ciclo se encuentra. Un sello. Sigamos de la próxima diapositiva. El diario está diseñado para que se pueda ir llenando, dibujando, pintando, escribiendo cosas que nos van pasando. Es tal cual una forma de interactuar con los conocimientos que nos permitan también sentirnos parte de, ¿sí? El siguiente, por favor. Aquí está, fíjense. ¿Sí? Tiene muchísimas explicaciones, tiene dibujos, está lleno de ideas, de conceptos, y que no están terminados, como pueden ver, están para que la niña las vaya completando de acuerdo a lo que va también experimentando en el proceso de la pubertad. El siguiente. Veamos la siguiente diapositiva. El Sábelo Todo, aquí está, es un montón de tarjetitas con preguntas para poder jugar, para poder divertirse en familia. Y este es el juego que les digo que va a ser interesante porque hay muchas cosas que seguramente no sabemos, ¿sí? Porque hay mucha información crucial sobre el ciclo menstrual, sobre el cuerpo, sobre cómo funciona nuestro organismo, cómo nos preparamos para en términos fisiológicos, emocionales y cognitivos para este momento, y que están aquí. Así que va a ser muy interesante cuando lo hagan todos en familia o con amigas, así. Y el cojín que está aquí, que es una de nuestras, por lo menos una de las cosas que a mí más me gusta del kit, es este cojín que está lleno de semillas, se puede calentar en el microondas y se puede usar para poder lidiar con el malestar que a veces algunas niñas, adolescentes o mujeres experimentamos en el periodo menstrual. Aquí está, quienes hacemos este maravilloso kit. Fundación Azulado y Yugo se unieron, ¿no es cierto?, en esta cooperación técnica para poder sacar y crear esta maravillosa caja educativa y que nos sirve para hablar de estos temas que a veces no sabemos cómo abordar con nuestros hijos e hijas. Perfecto, Sole, qué chévere conocer este kit. Y como les mencionamos al inicio, les tenemos una sorpresita para eso. Entonces, nada más les comentamos, ¿no? Estamos colocando un enlace como comentario fijado en Facebook para que ustedes puedan responder nuestro cuestionario de participación. Además de eso, de obtener un certificado digital del evento, acá viene algo muy interesante. Vamos a sortear 2 cuentos digitales y un diario del kit Vestida de Rojo, que es justo lo que Sole acabó de presentar. A quienes nos sigan en Instagram y Facebook, tanto a Fundación Azulado como a Fundación Deval Ecuador. Entonces, no se pierdan esta oportunidad porque es un kit de aprendizaje súper chévere y muy didáctico. Gracias, Juliana. Sí, o sea, sería lindísimo que se vaya lejísimos de este diario para que pueda llegar a un montón de personas. Nos encanta la idea. Vamos a hacer un lanzamiento oficial de kit también en la Fundación y donde van a estar todos invitados para ese momento. Esto es una herramienta poderosa, pero sencilla, que se puede aplicar cualquier persona en la casa. No necesita gran formación ni tampoco gran preparación, sino solamente tener el deseo
y la disposición de acompañar y de participar. Perfecto. Y Sole, nada más para dejarles claro a las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dar follow a nuestras cuentas tanto en Facebook como Instagram. Ahí vamos a publicar estas preguntas sobre lo que hemos tratado el día de hoy, sobre lo que Sole nos ha contado. Y posterior a eso, también nos deben indicar, ¿no? Tu país, tu ciudad, y estarás participando automáticamente. Son pasos súper sencillos, no se pierdan la oportunidad porque es algo que realmente vale la pena. Muchas gracias, Sole. Gracias, Juliana. Antes de que se vayan, tengo un montón de comentarios que están preguntando cómo se puede conseguir el kit. Sole, si nos puedes explicar un poquito más. El momento en que que hagamos el lanzamiento oficial, el kit va a estar obviamente accesible para la compra en la página oficial de Fundación Azulado, www.azulado.org. Ustedes entran ahí, van a encontrar algunas cosas que hemos desarrollado como fundación en nuestra misión de educar y prevenir todo tipo de maltrato. Entonces van a encontrar ahí unos cuentos, van a encontrar una caja para la prevención en términos familiares. Entonces va a estar ahí también para que ustedes puedan tener acceso. Excelente. Les agradecemos a todos y todas por acompañarnos esta noche. Recuerden que el video de esta transmisión queda en Facebook, tanto en las cuentas de Fundación Azulado y de Fundación Deval. Muchas gracias, Sole, por tu tiempo y la información que nos has compartido. No olviden responder el cuestionario. Está habilitado hasta el próximo miércoles 1 de marzo. Lo van a encontrar en esta transmisión como comentario fijado. Compartan el video con las personas que puedan estar interesadas. Síganos en nuestras redes, que pronto se vienen nuevos eventos y oportunidades. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Gracias.